Hola, hoy miércoles 21 de mayo tenemos un programa espectacular con nuestro querido Cristian Contreras, el Dr. File, donde nos va a revelar los secretos del Vaticano, cosas perdidas en esos pasillos donde nadie sabe de qué se trata, esos misterios, pero aquí el Dr. File nos va a revelar muchas verdades. Cuéntenos. Hay cosas que ustedes no creerían, desde los huesos de Pedro, si fueron de Pedro, hasta los secretos que hay en los archivos. No se lo pierdan. Hoy, miércoles 21 de mayo, como siempre a las 3 de la tarde, un programa imperdible junto al Dr. File. Cristian Contreras, el Dr. File, para hablar de uno de los temas más enigmáticos del mundo espiritual. Antes tengo un consejo que darle. Subavit, hoy más que nunca debes fortalecer tu sistema inmune. Muy conveniente. Aprovechala por la compra de un pack de 3 frascos, te llevas uno gratis de regalo. Hay despacho a todo Chile y lo puedes comprar en www.subavit.com. Me quiero, me cuido. Aquí vamos a dejar el Subavit. Y tengo otra mención muy especial desde mi corazón. Sigue el éxito de Patti Maldonado con su show. Se acabó el huevo. Ella y la Matlo presidente. Y mucha atención porque tienes nueva fecha. Mira, el sábado 24 de mayo en Antofagasta, el jueves 29 en Talagante y el sábado 31 de mayo en Copiapó. Reserva todas las fechas de la gira en www.patriciamaldonado.cl. Las entradas están a la venta por el sistema Ticket Plus. Cristian Contreras, Dr. File, para hablar de uno de los temas más enigmáticos del mundo espiritual, los secretos del Vaticano, cuerpos incorruptos, tumbas que desaparecen, ¿qué esconde realmente la ciudad eterna? Qué rico tenerte aquí, Cristian, para que hablemos de estos temas que yo creo que a todas las personas les interesan y para que ustedes pues en su casa saquen sus propias conclusiones. Yo creo que eso es lo fundamental, que los amigos allá al otro lado saquen sus conclusiones, porque en realidad cuando uno se mete en el Vaticano, en la historia de prácticamente 2000 años, bueno, uno ingresa en muchos misterios, querido Pedro. Por lo tanto, a tu disposición. Sí. ¿Qué tanto sabemos de lo que ocurre adentro del Vaticano? Eso estábamos conversando recién con Katy. ¿Cuánto sabemos de lo que ocurre adentro de esa ciudad? Nosotros, simples mortales, yo creo que muy poco, sí. Muy poco. Como suele suceder, en realidad, lo que ocurre adentro, los intrincados laberintos que hay en el interior del corazón de la cristiandad, nosotros sabemos muy poco, pero algo hemos logrado saber, ¿ya? Pero muy poco, Pedro, muy poco. Y bueno, también existen muchos secretos ocultos de muchos pontífices de la historia. ¿Qué podrías narrarnos de eso, querido Cristian? Bueno, hay misterios importantes de algunos pontífices, ¿ya? Y cuando me hacen esa pregunta, ¿cuál de todos los papas quizás ha sido el más misterioso? Hay muchos, pero sí me gustaría nombrar al menos a Juan XXIII.
El Papa Bueno. El Papa Bueno, porque en el pilar de San Jerónimo, adentro del Vaticano, el Vaticano en realidad es una gran tumba, está lleno de papas enterrados ahí. Bueno, está el cuerpo incorruptible de Juan XXIII, el Papa Bueno. Wow. Entonces Y cuando... siguen embalsamarlo. Y ahí está el gran misterio. ¿Por qué este Papa, Juan XXIII, no se deterioró el cuerpo? Yo estuve hace poco... que un milagro es una excepción, fíjate tú. Entonces uno es verídico porque uno puede tener una visión de creyente o también de filósofo, como uno la tiene y que uno cuestiona más cosas. Ahí estamos viendo. Mira, el Papa Juan XXIII está efectivamente. ¡Ay, qué maravilla! Entonces ese cuerpo no se corrompió según las tradiciones, porque supuestamente había sido un santo, ¿ya? Pero tú tienes que saber que hay una inmensa controversia. Tú lo puedes tomar como creyente y decir, oh, es un santo, y la otra cosa es que quizá han tratado su cuerpo de alguna forma. ¿Por qué, Pedro? Porque un milagro, fíjate tú lo que es una excepción a las mismas leyes creadas por Dios. Ajá. Si Dios creó el universo, Sí. dijo usted, se nace, crece, muere, y su cuerpo cuando muere se corrompe y se hace polvo. ¿Viste cómo ¿Ya? lo usan? Y eso Polvo sobre- eres y polvo volverás. Sí, entonces fíjate tú que se hace, digamos, se deteriora. Pero el milagro es una excepción a esa ley. Por eso muchos dicen que eso no es efectivo y que esto habría sido en realidad, bueno, parte de esos secretos ocultos que conversamos al principio para que la fe del cristiano sea más fuerte de alguna forma. ¿Ya? Se mantenga viva. Claro que sí, pero el misterio está ahí. ¿Por qué ese cuerpo? Y yo que estuve ahí hace poco tiempo, claro, no Mira, podía mírale tocarlo ni... Mira, ahí las estamos de cerca facciones. viendo el cuerpo de Juan XXIII. Claro. Entonces yo me acerqué lo más que ¿Y qué pude a mirar. sentiste? La verdad que es impresionante Ajá. ver a este cuerpo, porque yo me acerqué a tratar de verlo. Y es verdad que el cuerpo está tratado de alguna forma. Ya. No se deterioró, ¿Ya? pero seguramente algo hicieron en el cuerpo para que se mantuviera, como tú decías, quizás lo embalsamaron. Formol, Claro. anda a saber tú. No se sabe, pero también porque uno nombra a Juan XXIII, el Papa Bueno. Porque también este Papa, según las crónicas que uno conoce, habría tenido contacto con un extraterrestre. Eso me contaste en la reunión de sí. pauta. Así Sí. es. Entonces, eso es otro de los misterios que guarda Juan XXIII. Porque según se narra, un día estaba caminando por los jardines del Castel Gandolfo con su secretario en la noche. Y supuestamente aparece una nave espacial ovalada con luces, Ajá. se detiene y baja. Wow. Se detiene, aterriza, y de este objeto habría salido, según el secretario que fue el que contó y narró esto después, ¿Ya? habría salido un ser extraterrestre con unas orejas más largas, y el Papa Juan XXIII habría tenido contacto con este ser. Eso es lo que se narra, ¿ya? Ahora, si todo esto es así, el secretario dijo que el Papa le dijo que hay muchos, o sea, que Dios tiene a sus criaturas por todas partes del universo. ¿Sí? Por lo tanto, uno queda de alguna forma estupefacto con esta figura de Juan XXIII.
incorruptible, que tuvo contacto con extraterrestres y que son parte de los misterios que hay. Pero como él, así como fue un papa bueno, también hay otros papas que son bastante controvertidos, como el papa Alejandro VI, Ajá. el papa Borgia, Sí. Rodrigo Borgia. Estamos hablando del siglo 1300 y tanto, Sí. ya, hasta 1300 y tanto, hasta 1400. Y el papa Borgia, ¿por qué también uno lo dice? Porque lo menciona entre los misterios, porque fue un papa que, según Mario Puzo, un gran escritor, este papa habría sido el primer don de la mafia italiana, pero que nos remonta a otro momento de la historia, cuando los papas blandían la espada, cuando eran verdaderos generales. Los cardenales eran generales de guerra Sí. en algún momento dado. Entonces, Alejandro VI, por preservar también el poder de la familia Borgia, habría cometido cosas inenarrables, como precisamente el incesto. Sí, era buenazo para la fiesta. Claro que sí. Hay películas en que narran una vida bastante Lujuriosa, Sí. así de simple. ilúbrica. Efectivamente. Y este Papa Alejandro VI, porque uno lo nombra, porque es como lo contrario de alguna forma en la historia a Juan XXIII. Él habría presenciado la unión de su hijo César Borgia con su hija Lucrecia Borgia. Entonces imagínate lo que significa eso. Eso es una violación, o sea, eso está prohibido supuestamente. Yo tengo entendido que antes podían tener pareja los papas, ¿o no? Sí, pero no con la hermana. No, la hermana no, obviamente, pero ¿hay algo de eso? No, lo que es cierto es que siempre durante mucho tiempo, y sobre todo ese tiempo del siglo XIV, siglo XV, bueno, los papas y los cardenales y los obispos, bueno, y durante la Edad Media también, o sea, ellos administraban el imperio, Claro el que sí. imperio, el imperio europeo, el imperio de O sea, Carlomagno. tenían un poder político. Además, Fueron fundamentales en la cristiandad. Y ciertamente hacían todos los tipos o sea, digamos, tenían todas las prácticas de una vida Licenciosa. normal como cualquier persona. Ya. De hecho, uno siempre tiene que recordar también a Martín Lutero, que va Claro. allá y Ya, hace la ve reforma. a los sacerdotes yendo a prostíbulos. Y por eso se da la reforma de Lutero, que separa la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, los papas durante mucho tiempo, los cardenales, fueron hombres normales y que vivían normales, pero que mantenían una visión supuestamente más santa frente al vulgo, pero que en realidad, no. O sea, escarbas un poco y... sí, pues cargan un poco y eran como, Sí. vivían la vida de cualquier persona. Claro. Cristian, es cierto que muchos papas murieron en circunstancias extrañas y que eso también son parte de estos secretos. Incluso algunos dicen que hasta los han envenenado. Sí, por supuesto que sí. La historia, estamos hablando de que el Vaticano O sea, no es tan fácil ser papa. ¿eh? no es tan fácil ser papa. Y uno tiene que saber que el Vaticano también es el núcleo de un poder inmenso hasta el día de hoy. Y un poder inmenso que no es solamente espiritual, es un poder que tiene relación con hoy día con todo lo que es el globalismo. Hasta tienen un banco. Por supuesto que sí, invierten millones trabajan en la bolsa, es En la decir, política, en todo. claro, los recursos del papado se invierten muchos de ellos en la bolsa, ¿ya? Tienen un banco. Y por cierto, hay un papa que fue Juan, ya me voy a acordar por ahí, Juan Pablo I, ahí está, Juan Pablo I, que fue muerto en 1978 y que fue el papa, Que duró re poco. duró 33 días. Sí. Entonces,
Este Papa, fíjate Ahí lo tú, estamos viendo. Ajá. efectivamente, ¿por qué uno lo nombra? Porque detrás de esto, no nos engañemos, hay un poder espiritual para la cristiandad, sí, Sí. pero también hay un poder terrenal. Sí. Aquí en el Vaticano se habla, mira, hay muchos asuntos políticos que se deciden dentro del Vaticano. Y cuando uno conoce que este Papa duró 33 días, recordemos que el número 33 es un número masónico. Bueno, no es un número, o sea, En la los edad- masones no son dueños de los números, pero lo ocupan muchas En veces. la edad de Cristo. Por supuesto que sí. Y el 33 siempre aparece vinculado a ciertas conspiraciones masónicas terribles. Entonces, justo tiene el pontificado de 33 días. Y también escuché que la Unión Soviética tenía que ver con esto. Posiblemente, pero ahí está el punto. Cristian, que él quería hacer algo por el cual se murió tan rápido, tenía intenciones que desconocemos. Mira, se dice que murió de un infarto, Ya. pero No creo, es posible que no. no creo. Es posible que no iba, mira, cuando asume, es posible que se haya orientado no hacia los intereses propiamente tal de Europa, sino un poco más hacia los intereses políticos de Rusia. Esto también tiene que ver con los secretos de Fátima, con el segundo sí. secreto de Fátima, porque el segundo secreto de Fátima habla también de todo lo que es, bueno, el fin de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero cómo Rusia va a ser fundamental en la paz. Ahí está. Entonces, si se apoya a Rusia, se va en contra también de Europa, que es un conflicto que hasta el día de hoy está con la guerra en Ucrania. Mismo. Sí. Recordemos que hace unos días se cumplieron los 80 años del Día de la Victoria, donde en el fondo fueron los rusos los que detuvieron en gran medida a la Europa nazista. Entonces son fundamentales, pero Europa no le quiere dar la importancia a Rusia que quizá el Papa Juan I, Sí. Juan Pablo I, Juan Pablo sí I. le quería dar. Entonces, ante eso, posiblemente los masones se metieron y justo a los 33 días le dijeron: usted se muere de un infarto. Es así de simple la cosa. Pero se dice que lo envenenaron, ¿no? Sí, pues. Yo también Sí, escuché. pues. Sí, pues. Entonces, O sea, dentro del Vaticano, y yo que de chico lo único que quería era ser papa, menos No, mal que está no me loco, resultó. Pedro, no. menos mal, porque quizás No. tuvieran No conociéndote. no estaría aquí conversando con No, ustedes. pero ahí Efectivamente. nos podrías venir a contar varias cosas que podrías ver por ahí. Muchos enigmas en el Vaticano, pero vamos a ver un video con respecto a estos enigmas. ¿Sabías que tras la elección del nuevo Papa existe una ceremonia no oficial que no aparece en ningún documento público? En lo más profundo del Vaticano, en una sala sellada por siglos, a la que solo accede el nuevo pontífice y 2 cardenales ancianos que ya no hablan. Allí se le entrega un libro, conocido como el Testamento del Silencio. Ese libro contiene las verdaderas visiones de la Virgen de Fátima, las que nunca fueron reveladas, y también una profecía olvidada. La llegada del último papa, los antiguos custodios afirman que, después de leerlo, todos los papas han llorado en silencio durante horas. Uno incluso intentó renunciar y fue hallado muerto días después. Según los símbolos escondidos en la bóveda de la Capilla Sixtina, el rostro del último papa ya fue pintado hace más de 500 años y está mirando directamente hacia el infierno, bajo sus pies. ¿Se puede saber todo esto si son tan cerrados que no hablan, no dicen nada? Bueno, No se para sabe. eso tenemos al doctor Fay que estudia Por todas eso estas mismo, cosas. Pero ¿cómo llegan esos estudios? Bueno, esto llega, yo creo que parte de los últimos tiempos. En los últimos tiempos se han abierto estas cosas. Antes, sobre todo con el desarrollo de la Y tecnología, antes etc., la gente se cuestionaba menos también. se cuestionaba menos. Y estamos en estos tiempos de alfa y omega,
es Sí, decir, del fin de una época y el comienzo de una época con mucho más conocimiento para todos, donde, si tú piensas en los últimos años, se han revelado una serie de cosas que nunca pensamos que íbamos a saber. Ahora bien, los secretos, mira, hay una cosa que sí quiero decir respecto del Papa ahora de León XIV. En sus primeras palabras, él reconoce que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque uno dice, mira, estamos bien acá, qué sé yo, acá no tenemos guerra. Pero esto dice relación con todo lo que es el misterio de la profecía del Armagedón. Mi lectura, yo la he mencionado, nosotros estamos hoy día en el Armagedón. Sí. El Armagedón es esta Tercera Guerra Mundial. Francisco dijo que estábamos en una Tercera Guerra Mundial en cuotas, ¿ya? Y lo repitió un par de ocasiones. Pues bien, ahora este sucesor, León XIV, que es un seguidor ciertamente de Francisco. Estos son papas globalistas, no nos engañemos, son papas que buscan que se desarrollen las agencias internacionales, los organismos internacionales, y en gran medida, ahí después nos vamos a meter en algunos misterios que quién está por sobre el Papa, ¿ya? O sobre este Papa blanco, ¿ya? Pero eso me gustó, ¿lo vas a decir? Podemos decir algunas cosas, pero ¿qué es lo que sucede? Estamos en una Tercera Guerra Mundial, estamos en este Armagedón, a mí me gusta acentuarlo, porque esta guerra se da no solamente en el ámbito bélico, se da en todas las dimensiones humanas, espiritual, también a nivel educacional, geológica, tecnológica. Entonces estamos en un fin de los tiempos, en el comienzo de algo nuevo, pero estamos en una guerra, lo dijo el Papa. Lo que en la India llaman Kali Yuga. En el Kali Yuga. ¿No es cierto? La era de Kali, la diosa de la muerte, de la transmutación. Muy bien. Bueno, Cristian, que nos ha tenido deleitado con sus historias, tiene también un viaje mágico. Por favor, cuéntanos. Sí, en julio vamos a realizar un gran viaje a Egipto, querido Pedro. ¡Qué lindo! Vamos a hacer la ruta de los enigmas de Egipto. ¡Qué maravilla! Y vamos a estar ahí, así que todos invitados, ahí está la información en ufstravel.cl. Vamos a hacer una ruta, la voy a guiar yo, pero lo particular es que no es netamente turística, sino que es una ruta arqueológica, de misterios, de conocimiento, de arqueología, de misterios, de conocimiento, donde vamos a ver esas cosas que a veces pasan desapercibidas en los tours turísticos propiamente tal. Así que todos invitados para que me acompañen. Maravilloso. Bueno, ya lo saben, y además la academia del Dr. File también tiene un Instagram, aquí la pueden estar viendo, @academia virtual, y en la página web www.academia.cl. Ahí se pueden enterar de todo lo que hace el Dr. File, de sus investigaciones y también de este viaje cultural y espiritual a Egipto. Por supuesto que sí. La papisa Juana, la mujer que burló al Vaticano, se disfrazó de hombre y llegó a convertirse en papa.
Su historia terminó con gritos, sangre y un parto en plena procesión. ¿Mito o verdad? Aquí comienza una de las leyendas más prohibidas de la Iglesia. La historia cuenta que en el siglo IX nació una joven con una inteligencia fuera de lo común, pero como era mujer, no podía estudiar. Así que se disfrazó de hombre y tomó el nombre de Juan. Ingresó al mundo académico. Dominó la teología, la filosofía y las lenguas antiguas. Su talento era tan grande que llegó a ser sacerdote y más tarde, papa. Gobernó con sabiduría y nadie sospechaba su secreto. Hasta que, en plena procesión por las calles de Roma, Juana, vestida con los ropajes papales, entró en trabajo de parto, frente a toda la multitud. Algunos dicen que murió ahí mismo, otros, que fue apedreada o encerrada hasta su muerte. La Iglesia borró su nombre de los registros, pero el escándalo ya no se podía ocultar. Años después, empezó a usarse una silla extraña en las ceremonias papales, la sedia estercoral, una silla real, con un agujero en el centro. Está en el Vaticano, y aunque no hay pruebas claras, algunas versiones dicen que se usaba para comprobar el sexo del nuevo papa, porque la idea de que una mujer llegara al trono papal había dejado una herida profunda. ¿Juana existió realmente? Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero su leyenda fue tan creída, tan repetida y tan incómoda, que alguien se encargó de borrarla. Juana se convirtió en algo más que un nombre, una advertencia para el poder y una inspiración para todas las que alguna vez tuvieron que esconderse para brillar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la papisa Juana fue real o solo una leyenda peligrosa? Hoy el Dr. File nos lleva a un enigma que hasta hoy sigue siendo motivo de asombro. La historia de la mujer que fue papa. ¿Mito o verdad borrada? Dr. File, qué rico tenerlo de vuelta y escuchar de sus palabras esta historia. ¿Cómo fue que una mujer llegó a ser papisa o papa? Querido Pedro, bueno, esta es una leyenda no aceptada por el Vaticano oficialmente. Así que eso es lo primero uno que tiene que decir. Nosotros vamos a contar lo que no está aceptado por la jerarquía eclesiástica. Pero la historia la transmitió. Así es. Y que nos remonta, mira, lo primero que uno tiene que saber de esta leyenda es que nos remonta al siglo IX. En el siglo IX solamente leían y escribían los sacerdotes, los curas, los monjes, y solamente los hombres, a tal grado que para saber si tú eras cura bastaba abrir un libro. El que lee, se decía, es cura. ¿Ya? Eso es lo primero. Es decir, el conocimiento de las letras no estaba dedicado a la mujer. ¿Ya? Y también, Pedro, uno tiene que saber que la Iglesia, en su doctrina, en aquel entonces, bueno, era muy cruel contra la mujer. Se asimiló a la mujer hasta con el mismo demonio. Hay un libro que se llama La mujer del siglo XII, donde que te narra un poco la precaria situación en que vivieron las mujeres durante mucho tiempo frente a una jerarquía de machos, al fin y al cabo, bien machista de la Iglesia. Ese es el contexto primero. Las mujeres no podían leer ni escribir. En los cuadros, por ejemplo, aquí en la iglesia de San Francisco, las mujeres salen como las tentaciones. Siempre la tentación de este santo, la tentación del otro, siempre son mujeres. Por eso mismo, acuérdate que hablamos la otra vez de que en realidad esto fue una manipulación que culpó a la mujer del pecado original que en realidad lo había cometido Adán. Pero sea lo que sea, se llega a este siglo IX y aparece en escena esta papisa Juana. Pero su historia proviene evidentemente de Alemania y ella fue hijo, según esta narración y esta leyenda, de Gerberto, de un monje que se llamaba Gerberto. Y como monje, claro, leía y escribía y en consecuencia el papá de esta mujer tenía muchos conocimientos. Y ella, al nacer en esta familia, fue alimentándose de sus conocimientos del padre, etc. Y era muy inteligente. Era brillante aparentemente. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cómo las letras estaban solamente preservadas para los monjes? Ella decidió
a temprana edad, de alguna forma disfrazarse de hombre para ir no solamente leyendo, sino que también para estudiar, para escribir, para leer. Y se fue poco a poco metiendo, como hija de monje, bueno, se fue metiendo y fue visitando diferentes partes de la cristiandad, bibliotecas, etc. Recuerda que las bibliotecas fueron el núcleo de las posteriores universidades. Claro. Y ella apareció, su primer trabajo fue de escribana. Recuerda que en aquel entonces todos los libros, no había imprenta, entonces todos los libros eran escritos a mano. Ella fue primero escribana y después fue incursionando en diferentes ciudades de la cristiandad, donde fueron perfeccionando su conocimiento. Y como tú lo decías, una mujer brillante. Pero para lograr eso, se disfrazó de hombre. Y claro, fue tan brillante que en un momento dado llega al Vaticano y se transforma, debido a su brillantez, en el secretario del Papa de aquel tiempo. Wow. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pero todos pensaban que era hombre. Lógico, porque sí, las es mujeres no estaban permitidas para llegar a ese cargo. Claro, eran las encarnaciones del adversario en aquel entonces. Las pobres mujeres la pasaron muy mal. Yo siempre le digo a mi amiga, tienen mucha suerte de haber nacido en estos tiempos, porque unos siglos atrás, acuérdate que ni podían estudiar en la universidad, y no hace mucho tiempo. No hace mucho, no podían votar. No podían votar. No tenían alma, decían. No tenían alma, y eran la encarnación del diablo en aquellos tiempos muchas veces. Pero bueno, ella logra la sucesión. Y aquí está el punto, porque ella al hacerse papa, toma el nombre, o habría tomado el nombre, de Benedicto III o de Juan VIII. Es decir, cuando aparece en la historia Benedicto III o Juan VIII, estamos hablando del 855 al 857. Fueron 2 años con la papisa Juana haciendo o de Benedicto III o de Juan VIII. Y ahí es donde uno no se sabe, porque se pierde la historia. Pero ¿qué es lo que sucede con la papisa? La papisa asume su rango y queda embarazada de un embajador de Sajonia, si mal no recuerdo. Así es. Y claro, con su túnica y su, qué sé yo, no se notaba. Estaba gordito el papa. Está un poquito gordito, en realidad. ¿Y qué es lo que sucede con la papisa Juana? Ya como papa, en una procesión, según se cuenta, ella da a luz durante la misma procesión. Y es ahí donde la historia se diluye. Pero lo que habría ocurrido, primero, debido a que la cristiandad está viendo que este papa, imagínate la escena. Sí, en plena si esto calle. fue así, caminando en plena procesión, da a luz a un niño. Según lo que se cuenta, fue asesinada. Algunos dicen que fue lapidada ahí mismo. No se sabe qué ocurrió. Y el niño desapareció. Pero siembra la duda, y aquí está el punto, porque te plantea un tremendo problema doctrinal. ¿Por qué el Vaticano y por qué la cristiandad, al menos a nivel de sus jerarquías, solo son hombres y no pueden incluir a las mujeres, salvo como monjas o como alguna otra cosa, pero no como papa? Entonces, te genera un inmenso problema doctrinal. Eso es lo primero, y que hoy día toma mucha importancia, porque hay iglesias dentro de la cristiandad que toman a las mujeres y pueden hacer de cura a las mujeres, pero no en la Iglesia Católica. Y también generó tanto problema esta elección que se
construyó una silla Sí, que posteriormente al menos permitiría verificar si los sumos pontífices eran hombres o mujeres. hacían como un tacto en la silla. Claro, la silla tiene un hoyo, digamos, justo abajo. Entonces alguien mete la mano y según la tradición dice, duos habet et benependentes, dos hay y cuelgan bien, ¿ya? Así se habría verificado la virilidad o la masculinidad de los papas posteriores a este episodio del siglo IX. La papisa Juana demuestra también algo muy importante, que es esta mujer inteligente, Sí, esta mujer que quiere brillante. realmente aprender, que tiene conocimiento y que es tan brillante porque aprendió muchas lenguas también. No solamente doctrina, sino Claro. que lenguas. Entonces, te planteo desde aquel entonces que la mujer puede llegar hasta el mismo nivel que el hombre. y más. Pues, Y más también. Cristian, ahí hay una contradicción que me nace. Si la iglesia no reconoce esta narración, ¿cómo está la silla? ¿Por qué pareció esa silla? Es porque algo debe haber de verdad y que el Vaticano ha querido borrarla, pero la papisa Juana yo creo que existió. Y como dices tú, una mujer brillante, inteligente. Bueno, yo personalmente creo que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Mira, Es yo mi tam- opinión. ¿Ah? Yo La estoy también dando. pienso que ella existió, ¿ya? Porque está la silla Está por la un lado, silla. ¿ya? Y también está esta historia, ¿sí? Esta historia, ¿por qué resuena? Hay documentos también, yo tengo en los archivos, documentos antiguos que hablan de esto. Es decir, esto no es una invención de ahora, sino que es una invención que Ahí quiso- estamos viendo la silla donde hacen el tacto para ver si el pontífice tiene sus testículos. Duos habet et benependentes, dos hay y cuelgan bien. Es lo que dicen cuando hacen Cuando el los tacto palpan. abajo, ¿ya? Pero por supuesto que sí. Yo también pienso que esta leyenda tiene una base, ¿ya? La pregunta es, otra de las preguntas, aparte de lo que más importa, yo creo que este episodio, lo que a mí me deja de importancia sobre todo, es la igualdad gemelar entre el hombre y la mujer. Es decir, ¿por qué una iglesia menosprecia a la mujer? Teológicamente, doctrinalmente, no me parece que sea así. Para mí, no. El hombre y la mujer son iguales. Es decir, son complementarios. Son totalmente diferentes. El hombre y la mujer son diferentes, pero Sí. son complementarios. Y en ese equilibrio, igualdad gemelar. A eso me refiero. Cristiano, Pero- ¿tú crees que algún día la iglesia va a aceptar a una mujer para que pueda llegar a ser papa? ¿Que va a poder oficiar misa? ¿Por qué hoy día, en este momento histórico, los papas y los sacerdotes siguen siendo solo hombres, cuando la mujer puede tener una vocación y ser brillante, maravillosa, teóloga? Hay grandes teólogas de la historia. ¿Por qué? ¿Tú crees que la historia va a cambiar y un día la iglesia va a permitir? Yo creo que esta iglesia católica, apostólica y romana, no. Así de simple. Y no lo va a aceptar porque detrás de la iglesia se esconden muchas cosas que quizá en otra ocasión podemos conversar, Pedro. Pero esconden sabidurías y también esconden en el fondo un celo a la mujer. Tanto macho, y mira, y uno tiene que decirlo con claridad, dentro de la iglesia hay mucha homosexualidad. Yo no tengo nada con los homosexuales, al contrario, tengo lleno de amigos homosexuales y nada. Pero también esa homosexualidad que está dentro de la iglesia y encriptada adentro, por su naturaleza le siente muchos celos contra la mujer. En consecuencia, yo no creo que realmente vayan a aceptar alguna vez a la mujer. Pero el año pasado estuve en una iglesia reformista allá en Alemania y la homilía la hacía una mujer. Entonces
Por eso te digo, hay iglesias que la aceptan a la Yo estoy mujer. viendo una serie en la televisión ahora que se llama La Rabina. Por eso, Una chica joven que siente la vocación y se hace rabina también en un mundo bien machista. yo creo que la iglesia, mira, eso nos lleva a otra cosa, pero la iglesia tiene muchas cosas que aceptar también. Algo vamos a hablar quizá en otro capítulo sobre el misterio de Pedro. Pedro tenía muchos celos con María Magdalena. Eso incluso lo dejó patentado Leonardo da Vinci en la Última Cena. Entonces, yo creo que detrás de toda esta cosa de la iglesia y detrás de tanto hombre dentro de la iglesia, hay un celo contra la mujer. Y por eso se le ha menospreciado y le ha costado muchísimo avanzar. De hecho, los progresos de la mujer no han sido gracias a la iglesia, han sido oponiéndose a la iglesia. Y eso es así es la historia, Pedro. Por lo Así tanto, la papisa Juana, un buen ejemplo de que la mujer puede llegar incluso a ser papa. Bueno, para los que se están recién incorporando, estamos con el doctor Faila hablando de un suceso, de una leyenda que incomoda a la iglesia que se llama la papisa Juana. Y para eso vamos a ver un video si ustedes recién se están incorporando. ¿Una mujer fue papa? En el siglo IX, una mujer disfrazada de hombre llegó a ocupar el trono papal en el Vaticano. Juana demostró una inteligencia que sobresalía del resto, pero por las restricciones impuestas a las mujeres en aquella época, no tenía derecho a una educación formal. Así que decidió disfrazarse de hombre y adoptar el nombre de Juan Anglicus. Bajo esta identidad masculina, ingresó en un monasterio, donde destacó por su erudición y habilidades en filosofía. Con el tiempo comenzó a ascender, ganándose el respeto de sus colegas y superiores. Todo parecía perfecto hasta que Juana entró en labor de parto frente a la multitud, revelando su verdadero género. El escándalo fue monumental y se dice que fue ejecutada en el acto, su nombre borrado de los registros, y la iglesia hasta hoy en día asegura que todo esto es solo una leyenda. Pero ¿por qué tantas crónicas medievales mencionan esta historia? Quizá la verdad sobre la papisa Juana sea uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. ¿Tú qué crees? ¿Leyenda o conspiración? ¿Tú qué crees, Cristian? ¿Leyenda o verdad oculta o conspiración? Yo creo que es una historia legendaria y de que esta papisa sí existió. Y Yo también creo. ¿Por qué? Porque también uno tiene que decirlo. Después de este escándalo, uno al leer los documentos, las crónicas de la época, incluso, que yo los tengo en los archivos, hay un intento de acallar todo esto que ocurrió. O sea, hubo una modificación después, es decir, se alteraron los escritos, hubo manipulación también de lo que fue el legado de Benedicto, porque la papisa habría sido o Benedicto III o Juan VIII. Entonces, hubo un intento de borrar, de sepultar ese episodio de la cristiandad en el siglo IX. Entonces, cuando uno ve si el río suena es porque piedras trae. Claro. Entonces, se hizo un escándalo posterior. O sea, está registrado que después en las crónicas de la época el papado cambió, el papado hizo algo, borró ese 1800, o sea, el 855 al 857, como que lo anduvo borrando, nadie sabe nada y dice que es leyenda. Pero es muy posible que haya sido una historia verdadera, ese es el asunto. Y que bueno, va a pertenece quedar a ahí estos un poco misterios. en el misterio. Misterios del Vaticano. Y si ella quedó embarazada, ¿de quién dijiste? De un embajador. Si mal no recuerdo, el embajador de Sajonia habría quedado embarazada. Pero fíjate tú lo que Sé si que es- ella tuvo ese cómplice. Claro, ¿y qué es lo que sucede también? Fíjate tú que no solamente es lapidada y asesinada, sino que también su hijo.
también desaparece. Desaparece, y lo más posible es que le hayan cortado la cabeza, o sea, que Entonces, fíjate tú la crueldad, si esto es así. Es decir, sea lo que sea, una mujer está pariendo, bueno, era el Papa, escándalo, la matan ahí mismo, y después hacen desaparecer al hijo. Hay otra teoría también de que Tremendo. ella la encierran como en un calabozo, pero el hijo sí lo crían los curas y pertenece al clérigo. Otra teoría. No. Otra teoría, sí, pero según al menos lo que más pesa dentro de las narraciones, que los asesinaron. Sí, No iban a que la permitir un lapidaron. sucesor. Imagínate un papa que haya... Bastardo, ¿no? Claro que sí. Y muchas veces también en aquellos tiempos los papas se elegían también, eran prácticamente sucesores unos de otros. Se elegían, se arreglaban las cosas, no era tan democrático. Tan transparente la elección. Claro que sí. Entonces también te muestra una época de una cristiandad muy cruel también. Muy oscura. Muy dura, ciertamente, contra la mujer. Pero la enseñanza, como te lo decía, yo creo que es revelar la capacidad, la potencialidad de la mujer en igualdad gemelar con él. Yo creo que eso es lo que uno tiene que aprender. Si esto fue o no cierto, siempre va a quedar en el misterio, porque uno dice, mira, están las crónicas. Muchas crónicas hablan de esta leyenda, pero la iglesia te dice que es Pero falsa. dicen que en la Catedral de Siena había una estatua y que decían que era la papisa Johanna, pero desapareció también. Desapareció. Pero otro rasgo que quedó también en los arcanos mayores del tarot, que son símbolos universales, hay una carta que se llama la papisa. Efectivamente. ¿Y qué significa la papisa, Pedro? Misterio, un misterio. Ahí está. Hay un misterio detrás. Y los misterios, siempre uno tiene que decir, el misterio es una experiencia que te convierte. Es decir, imagínate reconocer esto. Debiese a uno traerle una conversión interna. Hacia eso apuntan los misterios, no solamente a algo oculto, sino que a una transformación interna para mayor conciencia. Entonces, la papisa Juana yo creo que es muy importante hoy día. Muy ¿Por qué? importante. Porque hoy día estamos en esta época, tú más que yo lo sabes, de que la mujer viene a equilibrar la energía masculina y viene a complementarla, porque el macho, solamente el machismo, sumamente destructor, violento, le gusta la guerra, etc. En consecuencia, la mujer hoy día tiene que tomar un rol importante, y aunque nunca lo vamos a saber ciertamente, esta historia nos deja ese misterio que nos puede convertir. Bueno, una tarde maravillosa hablando de la papisa Juana. La última verdad, la conclusión, la tiene usted en su casa. Y ahora vamos a hablar de otro misterio maravilloso que se está concretando, que es el viaje que va a hacer el Dr. File a Egipto. Cuéntanos un poquito de este viaje de los enigmas de Egipto. Sí, vamos a realizar en julio de este año la ruta de los grandes enigmas de Egipto. La voy a guiar yo, así que todos invitados a inscribirse, a participar de este viaje a Egipto, hacia los misterios de Egipto. Toda la información ahí en ufstravel.cl, donde, vamos a penetrar en eso, en los secretos de Egipto, en los jeroglíficos más desconocidos. Vamos a ver cosas que pocas personas se atreverían a imaginar, pero estando en terreno, así que todos invitados. Muy bien, yo voy a hablar con el gerente del canal a ver si todos en equipo vamos a acompañar al Dr. File a esta gira. ¿Le gustó el tema de hoy? Fascinante, ¿no es cierto? Muchas gracias, Dr. File, por acompañarnos, por entregarnos tu sabiduría. Y ahí está el Instagram de su academia, donde pueden informarse de todas las enseñanzas, del viaje místico,
de todas las plantas, todo lo que el Dr. Fay entrega con generosidad de sus archivos. Gracias Dr. Fay, gracias a ustedes que nos abrieron la puerta al mundo extraordinario, y mañana en punto a las 3 de la tarde estamos con un nuevo capítulo de Pedro Engel y su mundo extraordinario. Chao.